Historias inmersas, conectando la ciudad con historias no contadas. Este podcast está en formato binaural. Para una mejor experiencia de escucha, te sugerimos usar audífonos. Cuando nosotros pensamos en nuestra abuelita, en nuestra mamá y en nosotros, ¿cuál fue la vida que le tocó a cada una de ellas vivir? Desde los 7 años que me intenté acercar a la historia familiar, me enfrenté a la primera pregunta, que era quién eran mis parientes y cuáles eran los primitos para ver cómo podía jugar con ellos. Cuando le pregunté a mi bisabuela quién era mi abuelo paterno, la respuesta fue un poco dura y tosca y me gané un problema. Por eso me volví historiador. En ese orden de ideas, cuando me he acercado a la historia de mi abuela, de una de mis tatarabuelas en este caso, que es María II Avena, surgen muchas preguntas. ¿Dónde nació? ¿Dónde se casó? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué resultó de nacer en Carolina del Príncipe y cómo llegó a Angostura? ¿Por qué emigró a Medellín? ¿Cómo terminó sus días? ¿Cómo murió su hijo? ¿Dónde murió ella? Porque finalmente tenemos, así como tenemos muchas certezas de algunas cosas, también tenemos grandes preguntas alrededor de la abuela. Por ejemplo, ¿qué hizo en su historia familiar para que su familia la olvidara? Si usted la ha visto, puede comunicarse al número telefónico. Las organizaciones sociales recordaron que no es necesario esperar que pasen 72 horas. ¿Qué la llevó a tener el carácter de decirle a sus hijas que la que fracasara en la vida ella misma la mataba? ¿Qué la llevó a fallecer? Me refiero a que cuando fallece, posiblemente entre la última fotografía que se tomó en 1901 y 1905, que nace su última hija, no sabemos ni cuál fue el motivo de su fallecimiento o si fue un tema de salud por el parto. Son muchas preguntas, pero la más importante es quién era II Avena, qué la hizo ser lo que fue y qué lugar ocupó en su historia, porque finalmente hoy nos deja un registro visual y unas pistas, unas migas de pan en el camino que nos permiten seguir rastreando esas posibles respuestas a cuál fue la vida de una mujer a finales y principios del siglo XX en la ruralidad y en la ciudad de Medellín. Tomaron la decisión temprana de no hablar de ella o simplemente ya habían fallecido. Medellín aumentó el número de mujeres adolescentes desaparecidas. Esta alerta fue emitida hoy. Y lo que heredaron los más jóvenes simplemente han sido una especie de libreto que ha contado y ha repetido, ha perfeccionado la narrativa a fuerza de repetirla y no admite preguntas. Es decir, que hoy podríamos decir que la abuela, que nuestra tatarabuela, que María II Avena, hace una vida en Angostura y como muchos antioqueños migra a Medellín, donde deja un rastro de 2 fotos que se toma con los hermanos Rodríguez y que finalmente sirven como base para hacernos la pregunta: ¿quién es la mujer de la foto? ¿Quién es esa mujer de la que todos reconocen, de la que muchos desinforman pero que nadie quiere hablar? Inclusive hasta el punto de plantear que en su etapa final falleció de 4 muertes diferentes, sin tener ninguno la certeza o la fuente de por qué ocurrió. Por eso, cuando hoy se hace este ejercicio, yo quisiera que pensaran en la necesidad que hay de que no olvidemos a los ancestros, de que escribamos sobre ellos y que empecemos a entender, antes que juzgar, a una mujer que a principios de siglo decidió migrar a la ciudad y seguir con su vida, a pesar de las decisiones que haya tomado, porque la intención no es juzgarla. Conocer la historia de nuestros ancestros es conocer nuestra propia historia. Por eso estudiar historia es uno de los mejores regalos que a uno la vida le puede dar, porque le permite estar tranquilo consigo mismo, entender por qué socialmente es el condenado que es y seguir adelante. Porque finalmente esa pelea con la existencia, con la humanidad, tiene que ir hacia objetivos más claros y no a seguirse uno enredando la vida porque
lo miraron feo, porque no entendió. Simplemente es un asunto de entender por qué somos como somos. Estudiar historia le ayuda a uno a estar más tranquilo. Inclusive creo que alguna vez Federico Nis le decía a la humanidad en uno de sus textos maravillosos que es necesario olvidar para poder vivir, y lo planteaba en un problema muy puntual que decía que de los estudios y de los prejuicios de estudiar historia para la vida. Así lo planteaba, pero al final es el tema de que olvidamos y cómo lo que descubrimos o indagamos nos ayuda a darle sentido a las cosas y a no pelear con la humanidad tanto y a seguir adelante. Mi nombre es Gabriel Jaime Vanegas Montoya. Soy el tataranieto de María II Baena y esta es mi historia inmersa.